Buenas tardes, gracias a todos por conectarse, seguir la transmisión de este conversatorio organizado por el Nodo Sistemas Agroalimentarios de la Red de Especies. En esta ocasión tenemos un conversatorio muy importante acerca del impacto ambiental de los plaguicidas, para lo cual contamos con la participación del maestro Luis Alberto García Beltrán y el doctor Francisco Alberto Verdín Betancur. Para comenzar con este conversatorio, me permito, y es un gusto, presentar la primera ponencia por parte del maestro Luis Alberto García Beltrán, con el tema impacto ambiental de los plaguicidas en la agricultura. Para esto les introduzco un poquito acerca del maestro Luis Alberto. Él es ingeniero biotecnólogo por el Instituto Tecnológico de Sonora, maestro en ciencias por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, miembro de la Red Temática de Toxicología de Plaguicidas 2021-2023. Tiene experiencia en investigaciones previas que abordaron la exposición de peces marinos a plaguicidas organofosforados y carbamatos, lo cual ayudó a aportar conocimientos sobre el riesgo ambiental en especies acuáticas. Actualmente desarrolla un doctorado bajo la dirección de la doctora Jacqueline García Hernández en el Centro de Investigación y Desarrollo, enfocado en evaluar el impacto ambiental de plaguicidas en el Valle del Yaqui, una de las principales regiones agrícolas del noroeste de México. Además, ha participado en distintos foros académicos, incluyendo congresos nacionales e internacionales sobre la sostenibilidad, monitoreo de contaminantes y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Muchísimas gracias por estar con nosotros, maestro Luis Alberto, y adelante. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Y a continuación, pues presento este tema titulado Impacto ambiental de los plaguicidas en la agricultura. Bueno, el tema de los plaguicidas comenzó hace ya un tiempo, recordando un poco cuando Rachel Carson publicó su libro Primavera Silenciosa. Aquí Rachel nos planteaba cambiar de paradigma. Nos decía que los plaguicidas realmente eran sustancias que no solo afectaban a las plagas a las cuales iban dirigidas, sino que también afectaban a cualquier organismo vivo que estuviera en contacto con ellos. Es por ello que Rachel Carson planteó que realmente los plaguicidas debieran llamarse biocidas, ya que los efectos que se miraban pues en ese entonces con los plaguicidas organoclorados estaban afectando a especies como aves silvestres, específicamente pues se vio reducida su población debido a que los residuos de estos plaguicidas pues tenían que ver con el hecho de que los cascarones se rompieran y las aves, los polluelos pues no llegaran a tener un buen desarrollo, ¿no? En este sentido, pues hubo una revolución química, la cual pues trajo el desarrollo de nuevos ingredientes activos para utilizarse como plaguicidas, en sustitución de los organoclorados que pues por su persistencia enmarcaban un problema ambiental serio. Se estima que actualmente existen en el mercado alrededor de 1.387 ingredientes activos que pueden utilizarse como plaguicidas. Es decir, tenemos una amplia gama de ingredientes activos que pues realmente no conocemos en su totalidad el comportamiento que pueden tener en el medio ambiente. Además, hay que tener en cuenta que en el medio ambiente, pues estos ingredientes activos, estos plaguicidas se pueden encontrar en mezclas, por lo cual se puede ver potenciado pues su efecto tóxico. Aunado a esta problemática global, en México, pues realmente el panorama no es muy alentador. Se estima que se tienen autorizados alrededor de 183 plaguicidas altamente peligrosos que se catalogan así en cuanto a los criterios planteados por la FAO y también por la Pesticides Action Network, que incluyó algunos otros criterios como la afectación a polinizadores o bien efectos, por ejemplo, en seres humanos o que estén prohibidos en otros países, ¿no? Entonces podemos ver que alrededor de 63 pues tienen una toxicidad aguda muy alta,
43 son probables carcinógenos, 35 son perturbadores endocrinos, lo cual pues actualmente es de mucho interés debido a los problemas de salud que esto puede implicar. 21 son tóxicos a la reproducción y 2 son mutagénicos. Por ello, a nivel mundial se estima que el 64% de las tierras agrícolas pues están, ya que el sistema actual de producción pues se basa en el uso intensivo y extensivo de este tipo de agroquímicos. Además, también se estima que 385 millones de intoxicaciones no intencionales por plaguicidas ocurren al año, ya que pues, las tierras agrícolas son un sistema abierto, por lo cual los plaguicidas que se aplican en las tierras agrícolas pues, se dispersan en el medio ambiente, provocando una contaminación pues, del aire, de la tierra y del agua. Por ello es importante tener en cuenta que la elección de plaguicidas tiene que considerar su impacto ambiental, ya que pues por las características fisicoquímicas de este tipo de compuestos pueden llegar a sitios muy lejanos de los cuales pues no necesariamente corresponden a tierras agrícolas, ¿no? Ya que pueden desplazarse a través del viento. Por ello se han desarrollado indicadores para estimar el impacto ambiental de los plaguicidas, como el coeficiente de impacto ambiental, que dentro de los usos que plantean sus autores está pues elegir plaguicidas menos tóxicos y también integrarlo como parte del manejo integrado de plagas. Este coeficiente plantea 3 aspectos: el impacto a la parte ecológica, en la cual tenemos organismos clave como los peces, las aves, las abejas y los artrópodos benéficos, y también poblaciones de riesgo como los trabajadores agrícolas que están en contacto directo con los plaguicidas, como es el caso de los recolectores y de los aplicadores. También tiene en cuenta a los consumidores que por contaminación de los alimentos pueden estar en contacto con estos compuestos, como en el caso de los consumidores, y también pues el hecho de que algunos plaguicidas puedan llegar a las aguas subterráneas, las cuales pues se utilizan para abastecer de este vital líquido a las comunidades principalmente rurales, ¿no? Este coeficiente pues contempla la información toxicológica y de comportamiento ambiental de los ingredientes activos, por lo cual arroja un valor estandarizado que se conoce como el coeficiente de impacto ambiental, Environmental Impact Quotient en inglés, EIQ, y a su vez, pues bueno, los ingredientes activos de los plaguicidas pueden tener diferentes formulaciones, por lo cual también contempla esta parte en donde en donde se considera la dosis y el porcentaje de ingrediente activo para obtener un valor que se conoce como coeficiente de impacto ambiental en campo. En este QR pueden escanearlo y obtener mayor información sobre todas las variables que contempla el modelo y cómo es que se da los cálculos de cada componente. En México, el coeficiente de impacto ambiental pues, se ha utilizado para distintos fines, por ejemplo en Chihuahua, para comparar diferentes niveles de tecnificación en el cultivo de la manzana. En otro de las regiones agrícolas pues, más importantes de México, como la comarca lagunera, también se ha comparado diferentes sistemas de producción en cuanto al cultivo del melón. Y también en el Valle de Culiacán, pues se ha utilizado para comparar distintos plaguicidas que se utilizan en los principales cultivos de esta zona. Acá en Sonora, como parte de mi trabajo de doctorado, utilizamos este coeficiente para comparar el impacto ambiental de los diferentes productos comerciales que se utilizan en el trigo en la región conocida como el Valle del Yaqui. Poniendo en contexto a esta región de México, pues bueno, el Valle del Yaqui es uno de los principales valles agrícolas del noroeste del país y su sistema de producción pues se basa en una agricultura altamente tecnificada que usa de forma intensiva agroquímicos, entre ellos los plaguicidas. También su principal cultivo es el trigo, que básicamente es monocultivo y representa alrededor del 80% de la superficie de siembra.
También este valle pues tiene un problema de contaminación, ya que en la producción, en el cultivo de algodón, se utilizaron los plaguicidas organoclorados, los cuales aún siguen estando presentes en las tierras de esta región. Entonces, como vemos, el panorama no es muy alentador. También se estima que alrededor de 270,000 kilogramos se utilizan al año de ingredientes activos, lo que equivale a aproximadamente 66 elefantes africanos, que es el mamífero más grande terrestre que conocemos. Por ello, realizamos un estudio en 2022 para conocer cuáles de estos productos comerciales de plaguicidas utilizados en el trigo, que es el principal cultivo, pues tienen mayor o menor impacto ambiental. Para ello, pues recabamos la información de diferentes fuentes de información, como entrevistas a técnicos especialistas y agricultores, y también el muestreo de envases vacíos en centros de acopio y tiraderos clandestinos, ya que en México pues no es obligatorio que los agricultores o aquellos usuarios de plaguicidas declaren qué es lo que están aplicando y en qué cantidad. Por ello, pues hay que buscar fuentes, digamos, secundarias para poder conocer esta información y tener un acercamiento a lo que se está aplicando en el campo. Posteriormente, ya que identificamos los productos comerciales, pues bueno, a partir de sus fichas técnicas y las etiquetas de los productos, generamos una base de datos. La ventaja del coeficiente de impacto ambiental es que la Universidad de Cornell proporciona una calculadora en línea en la cual al ingresar el ingrediente activo, el porcentaje de ingrediente activo en la formulación y la dosis del producto, podemos calcular de forma rápida y sencilla el valor de impacto ambiental en campo del producto de interés. Entonces, mediante esta calculadora en línea, realizamos nuestros cálculos y obtuvimos lo siguiente. Para el trigo, pues los productos de mayor impacto ambiental, en este caso el de mayor impacto ambiental fue el glifosato, con un coeficiente de impacto ambiental en campo, CIAC, de 33.4. Este resultado, pues, se relaciona mucho con el problema de glifosato, que es uno de los principales herbicidas que a nivel mundial, pues, se utiliza de forma intensiva. Ya que pues las cantidades que se utilizan de este herbicida son muy elevadas. Por ejemplo, podemos ver que de glifosato la dosis recomendada promedio es de 4.4 litros por hectárea. Y también en esta tabla podemos observar algunos ingredientes activos como el paraquat, que son considerados como plaguicidas altamente peligrosos, el dimetoato y la carbendazima. Entonces, eh, comparamos con otros productos que en este caso dieron con un menor impacto ambiental en campo, como es el caso de el sulfoxaflor .2, que es un ingrediente activo que podemos ver la concentración no es relativamente tan elevada, ni tampoco la dosis de aplicación. Estamos hablando de alrededor de 50 mililitros por hectárea. En este sentido, recientemente en un estudio realizado en un campo de experimentación agrícola se encontró que, por ejemplo, para atacar los pulgones que afectan al trigo, regularmente se utiliza el producto denominado como Admire, que su principal ingrediente activo pues es el imidacloprid. Y este imidacloprid pues es un ingrediente activo catalogado como altamente peligroso. De hecho, está prohibido en 29 países. Y bueno, el valor del coeficiente de impacto ambiental en campo de este producto comercial fue de 3, comparado con Toreto, que es sulfoxaflor, con un CIA de 0.4. Entonces, nuestros resultados, este estudio, nuestros resultados lo hicimos en 2023. Estos cálculos coincidieron con un estudio en el cual se comparó dos insecticidas que tienen pues una diferencia en su coeficiente de impacto ambiental en campo. Entonces podemos ver
que este coeficiente pues es un primer acercamiento que es útil para elegir a la mejor plaguicidas con menos toxicidad en campo, ¿no? Que pueden afectar en menor medida en campo. Por tal motivo, pues bueno, de forma general, las herramientas con las cuales actualmente cuenta el agricultor, pues en primera es el uso de este coeficiente, que puede ser una primera aproximación, pero de entrada, pues también es importante que hay que tener en cuenta un cambio de paradigma a un modelo agroecológico en el cual pues implementen prácticas como la rotación de cultivos, buscar la prevención en vez de actuar ya cuando tenemos la plaga en el cultivo. Y esto pues tiene un impacto social, ya que es importante promover prácticas agrícolas más sostenibles que garanticen la salud del medio ambiente y la salud humana. También esta información pues es útil tanto para agricultores como para los responsables de toma de decisiones para que adopten medidas más informadas en cuanto a la gestión de plaguicidas, específicamente en el Valle del Yaqui, donde realizamos este estudio. Entonces, de mi parte es todo y pues muchas gracias, quedo atento a las preguntas. De acuerdo, muchísimas gracias, maestro Luis. Continuamos con la presentación del doctor Francisco, para lo cual cedo la palabra a la doctora Betsabeth Quintanilla. Muchísimas gracias, Eduardo. Muy bien, pues nos toca ahora la participación del doctor Francisco Verdín Betancourt. Permítame tantito. El doctor Betancourt es investigador de la Unidad Especializada de Ciencias Ambientales, UNESCA, en el Centro Nayarita de Innovación y Transferencia de Tecnología, por sus siglas, el CENIT, perdón. El doctor Betancourt obtuvo su grado de doctor aquí en el Departamento de Toxicología del CINVESTAB. Las principales áreas de investigación del doctor son la toxicología de metabolitos de plaguicidas. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es miembro de la Red Temática de Toxicología de Plaguicidas y colaborador del Cuerpo Académico de Contaminación y Toxicología Ambiental CONTOX de la Universidad de Nayarit. Pues es un gusto tenerlo, Francisco. Por favor, le cedo la palabra. Sí, gracias. Voy a compartir. Lo vemos. Muy bien. ¿Se ve? Sí, solo que se ven dos. Ya ve que a veces se ven dos pantallas, pero bueno, no sé si lo puedo resolver. Se ven dos pantallas al mismo tiempo. Dos diapositivas, vaya, la que viene después. Pero sí, podemos continuar así. No, ahorita lo resuelvo. Perfecto. Solo póngalo en presentación y ya. A ver. ¿No? ¿Todavía no? Se ve en chiquito la diapositiva que le sigue. Por un momento dejó de verse, pero se perdió el formato presentación. De acuerdo, entonces voy a intentar compartir toda la pantalla, que es lo que creo que en otras ocasiones ha funcionado.
A ver, me confirman. Pásela a presentación, a ver si... Sí, se ve un poco lento el movimiento, pero no sé si ya se vea. Se ve, pero no en formato presentación, sino a la izquierda se ve en su PowerPoint de las diapos. Ok. Bueno, creo que podemos lidiar con eso, Paco. Se sigue viendo en chiquito la que sigue. Y no sé por qué a veces pasa esto. Parece que ya. Ahí está ya. Sí, ¿verdad? Sí, adelante. Perfecto, una disculpa. No es algo alejado a esta realidad virtual. Bueno, creo que desde la sesión pasada, cuando se empezó a manejar este coeficiente, ya Luis dio una explicación bastante buena y esta vez de nuevo lo volvió a hacer. Entonces, creo que es conveniente pasarnos de una vez a la materia y pues platicar un poquito, como dice la doctora, tratar de pues llegar a una discusión interesante sobre este coeficiente que por ahí no lo encontramos y está pues muy ad hoc a lo que se está intentando hacer con este cambio de paradigma, como bien lo decía Luis, ¿no? Antes me gustaría comentar que todos estos análisis y presentación que les voy a comentar, pues es parte del trabajo de Miguel Alfonso, del maestro Miguel Alfonso, que también está llevando a cabo un estudio como el de Luis. En este caso, se está tratando de abordar diferentes puntos de vista del problema de los plaguicidas, porque hemos llegado a la conclusión de que aquí, al menos en lo que respecta a nuestro país, pues no es solamente evidenciar los efectos, sino que hay una serie de factores ahí, sobre todo socioambientales, que también pueden influir en el problema que tenemos con los plaguicidas, ¿no? Ya Luis comentó muy bien acerca de en qué consiste, los componentes. Tal vez solo agregar que pues este modelo inició en su momento con el doctor Kovacs en el 92, con la intención justamente de ampliar el esquema de selección de plaguicidas y tratar también de que dentro de ese esquema de selección pues incluyeran los impactos que estos podrían tener. Desde aquí vamos manejando dos cosas. La primera es que los plaguicidas per se tienen un impacto. Es más, la misma agricultura per se tiene un impacto, entonces no partimos de cero. Y la otra, pues,
por mucho el manejo químico en la actualidad, al menos en nuestro país, es el principal o es la principal herramienta con la que se trata de combatir las plagas. Solamente agregando un poquito, cada uno de estos componentes tienen ciertas características o elementos que se consideran. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores, pues la toxicidad aguda y crónica en humanos, por supuesto. En el caso de los consumidores, además de las que se mencionaron anteriormente, pues también están los residuos que se generan después de que se lleva a cabo la cosecha. Y también en el caso del elemento del componente ecológico, perdón, los elementos pues tienen que ver principalmente con organismos no blancos, terrestres y acuáticos. Y bueno, también cómo estos contaminantes se pueden mover en las diferentes matrices ambientales. El SIA tiene muchas aplicaciones, de hecho, la literatura cada vez empieza a encontrar nuevas relaciones y además, pues todavía está vigente, como les comentaba, inició por allá en la década de los 90 y pues todavía está vigente. En México, pues, no puedo decir que tiene el mismo tiempo, pero también ya tiene su tiempecito usándose, principalmente en regiones del norte, como bien lo explicaba hace un momento Luis. Entonces, pues vamos a ver algunas de las que pudieran considerarse aplicaciones, pero es muy flexible, puede utilizarse para diferentes objetivos. Una que tiene que ver directamente con el SIA, ahorita vamos a ir con el SIA en campo, pero directamente con el SIA, pues es, por ejemplo, la comparación de diferentes formulaciones. En este caso, pues puse el ejemplo del glifosato porque todos sabemos que tienen diferentes presentaciones en sus formas de sales. Está la sal de potasio, la sal de amonio y pues la sal de isopropilamina. Cada una tiene un impacto diferente. Las dos primeras tienen un impacto alto, que son la de sal de potasio y sal de amonio. Y bueno, sal de isopropilamina, dependiendo la escala que nosotros utilicemos, pues puede ser medio o también puede ser alto, ¿no? Esto es interesante desde el punto de vista de la elección, porque además de tener el factor de la persona que lo está aplicando, pues también está la posible utilidad. No todas las sales funcionan igual, cada sal tiene un objetivo diferente y es bien conocido que en el caso del glifosato los suelos influyen mucho en que tenga o no efectividad. Esto nos puede llevar a que tengamos que aplicar más y como bien lo decía Luis, el glifosato es uno de los que tienen mayor impacto. Otra cosa interesante es que el SIA nos permite ver en qué de los 4 componentes de este coeficiente es donde se genera el mayor impacto. Una cosa curiosa es que en el caso de los herbicidas, bueno, como en el caso del glifosato, se tiende a pensar que los efectos sobre la persona que está generando la aplicación pues es menor, dado que pues no compartimos los mismos mecanismos de acción. Sin embargo, para el glifosato es el principal componente el que se ve afectado por su uso. En el caso de la sal de potasio, pues aproximadamente del total del impacto ambiental, el 65% nada más corresponde a la parte del aplicador. Ay, como toxicólogos, pues es nato tener que buscar por qué, ¿no? Y pues dentro de la variedad de estos factores que nos dice el índice de que podamos tener estas relaciones, pues la principal diferencia está en la toxicidad crónica. E incluso si ustedes buscan el artículo original del glifosato, se van a dar cuenta que los escenarios han cambiado. De aquel entonces, del 90 a ahorita, pues ya se conoce con certeza el efecto que puede tener sobre la toxicidad crónica, muy en específico sobre la carcinogenicidad.
Y eso es lo que lleva a la gran diferencia que tiene el glifosato en su forma de sal de potasio y de amonio respecto a la sal de isopropilamina. La sal de isopropilamina tiene un factor aproximadamente de 4, que nos dice que hay posibles efectos, mientras que las de potasio y amonio pues tienen ya la evidencia, la confirmación de los efectos negativos en relación a la carcinogenicidad. Entonces, esa es la diferencia. Respecto a la toxicidad dérmica, pues se seleccionó al glifosato como que tiene una DL50 entre los 2.000 o 5.000 miligramos sobre kilogramo. Y también se toma en cuenta el tiempo de vida media en la superficie de la planta, dado que los trabajadores normalmente entran en contacto con ella, de aproximadamente de 4 a 6.5 días. Algo que se debe de tomar en cuenta en este tipo de índices para este tipo de compuestos herbicidas es que hay que considerar si es post-emergente o pre-emergente. El post es se utiliza cuando el cultivo ya está, y el pre es para acondicionar el terreno, la tierra, para poder generar el cultivo. Entonces, en el caso del glifosato es post, se aplica una vez que ya está sembrado, y eso es importante porque eso ya nos puede dar directamente la categoría, 1 o 3. Entonces, por ahí viene una relación interesante respecto justamente a las posibles ingredientes activos de este plaguicida. Creemos que al final esta es la principal contribución que tiene el CIA. Creo que todos estamos de acuerdo en que existe una gran cantidad de datos respecto a los posibles impactos toxicológicos, pero también a los impactos ambientales. Sin embargo, estos datos no siempre están disponibles ni organizados, o a veces pues tenemos que hacer búsquedas pues considerablemente grandes, y en el caso del CIA pues ya nos los da. De hecho nos da una tablita de Excel, nosotros podemos hacer la comparación. Estos datos ellos lo obtienen de una serie de plataformas de donde van obteniendo cierto tipo de datos que van a ir organizando y que van dándole justamente estos números que al final van generando la relación en la ecuación para darnos un indicador. Creo que por ahí sería un buen inicio de ahora que se está integrando esta red de especies, pues de tratar de emplear hasta donde yo tengo conocimiento, quien tiene la mayor cantidad de datos, pero también la preocupación de seguir aumentando, pues es la red de toxicología de plaguicidas. En la página se pueden encontrar pues diferente información al respecto, pero aún estamos pues bastante en pañales respecto a lo que, por ejemplo, en Estados Unidos se puede encontrar, ¿no? Una gran cantidad de bases de datos en donde se pueden hacer usos. Y bueno, el CIA pues depende en gran medida de esta base de datos. ¿Qué pasaría si también aquí en México pues empezamos a generarlos? Dado que las condiciones, al menos en algunos parámetros, pues no van a ser exactamente iguales, y podríamos ir ajustando el CIA a nuestro país. No hay mucho que platicar respecto a las diferencias respecto al coeficiente de impacto ambiental como tal, y el impacto en campo ya Luis los abordó bastante bien. Pero vamos a hacer una pequeña comparación respecto a otra formulación también de glifosato. Y aquí pues lo único que tenemos que tomar en cuenta en sí es la relación que existe sobre la dosis de aplicación de ciertas formulaciones, ¿sale? Que es otro de las ventajas que nos ofrece este indicador. Tenemos esta sal, que es una sal de isopropilamina, que nos dice que está al 41%. Entonces, ya Luis lo explicó bastante bien, se coloca el ingrediente activo, el porcentaje al que está la formulación, cuál es la dosis recomendada, en este caso 4 litros sobre hectárea, que corresponden al manejo de este Cyperus, que en el argot de la agricultura se conoce como coquillo, y es una plaga bastante persistente en el cultivo del arroz, por ejemplo. Entonces, cuando le damos a la calculadora,
que es quien realmente realiza la operación, pues nos arroja estos resultados, ¿no? Y nos dice que esta formulación, bajo el control de esta plaga, pues nos da aproximadamente un impacto de 49.8, lo cual se puede considerar bajo dentro del esquema, pero bueno, vamos haciendo la comparación, ¿no? Otra cosa interesante es que también nos dice el porcentaje, o bueno, no el porcentaje, más bien la relación de los diferentes componentes que integran el CIA en campo, ajustados a cada uno de ellos, consumidores, trabajadores y la parte ecológica. Aquí de nuevo vemos que el sector más afectado pues, es el sector de los trabajadores. Una posible explicación es la que les comenté hace un momento. Pero bueno, ¿qué pasa si cambiamos de estrategia? ¿Qué pasa si cambiamos también del manejo de otra plaga? En este caso del convolvulus, que también afecta bastante principalmente a cultivos de maguey, algo que está bastante de moda en la zona y creo en muchas zonas del país. En este caso, para poder combatir esta plaga se requieren utilizar 8 litros por hectárea aproximadamente. Seguimos con el mismo ingrediente activo. Y pues veamos que es lógico pensar que subió aproximadamente al doble el impacto. Y aquí sí ya podríamos considerarlo como un impacto de medio alto. Y lo mismo pasa con la parte de los elementos que lo componen. En este caso, el trabajador pues aumenta bastante. Ya tenemos impactos bastante altos respecto al uso de este ingrediente. El glifosato tiene una peculiaridad que el mismo CIA permite hacer la diferencia. Cuando nosotros revisamos una etiqueta o hacemos la comparación respecto a las formulaciones, nos damos cuenta que si bien la sal está a un porcentaje, en realidad el glifosato como tal, es decir, la forma ácida del glifosato, tiene otro porcentaje. Y eso es bien interesante porque eso permite hacer las comparaciones de lo que realmente representa el ingrediente activo. La química de los ingredientes activos que componen estas formulaciones es muy importante. Pocas veces te toma como importancia debido a que es poco práctico. Sin embargo, cuando estamos tratando de hacer relaciones con efectos toxicológicos y el uso de estos compuestos, pues resulta interesante la comparación. Por ejemplo, el mismo compuesto al 41% de la sal de isopropilamina, podemos ver que tiene un impacto o un CIA normalito de aproximadamente 41, de 34, pero el glifosato como tal, solito, el ácido, tiene un impacto de 41. Cuando hacemos la fórmula o aplicamos la fórmula que la misma calculadora nos los da, pues nos damos cuenta que las diferencias son considerables para el manejo de ambas plagas, ¿sale? Entonces, hay que tomar en cuenta qué es lo que realmente se quiere a la hora de hacer la relación, porque incluso en esto nos puede hacer la diferencia el CIA. Y ya nada más como mensaje, también hay que tomar muy en cuenta las etiquetas. Las etiquetas, a pesar de que se supone que están bajo norma, no siempre son las más efectivas. Por ejemplo, en esta que corresponde a este plaguicida, pues dice precaución, banda azul, pero la banda que muestra en la parte comercial va del naranja al verde, ¿sale? Entonces hay que tomar en cuenta también esa parte y los datos que nos pueden dar en estos ingredientes. Creo que todos, al menos en lo que respecta a estas charlas que se han manejado con el CIA, nos queda claro que la principal aplicación es la comparación entre el manejo de las plagas y principalmente el manejo químico. En este caso, por ejemplo, en la relación del manejo de los huertos de la Golden Delicious, una manzana que se cultiva con bastante frecuencia en Chihuahua, hasta es parte del escudo del municipio de Cuauhtémoc, muy cercana de ahí donde vive la familia de la doctora Betsa, por cierto.
Y ellos, por ejemplo, tienen muchos problemas con el pulgón laniguero, perdón, ¿sale? Y aproximadamente de todo este manejo, el 11% solamente corresponde a esta plaga. Para poder hacer comparaciones en cómo manejar esta plaga, no solo en ese ciclo agrícola, sino en diferentes ciclos agrícolas, que incluso en esta parte para las huertas de manzana se tiene una estimación de aproximadamente 10 años de manejo de plagas en este tipo de cultivo. Y pues ha llegado a la misma conclusión. Dependiendo del ingrediente activo con el que se estén combatiendo estas plagas, es como se pueden ir manejando también estos impactos ambientales. Aquí solamente les muestro uno efectuado en el 2011, en donde hicieron la comparación entre la huerta del manejo integrado de plagas respecto al manejo convencional, y pues se dieron cuenta que pareciera que el manejo integrado de plagas, que va enfocado a disminuir estos impactos, tenía mayor impacto. Sin embargo, gran parte de ese impacto, el 48% del total, correspondía al uso del azufre elemental. Y esto pues llega más o menos, estaría contribuyendo con aproximadamente 200 unidades del impacto ambiental total, que es la suma del coeficiente de impacto total en campo. Y pues se puede observar que si no se hubiera utilizado ese compuesto, pues tendríamos una disminución, lo cual llevaría a lo que se esperaba, ¿no? Que es que el manejo integrado de plagas tuviera. Existen otros compuestos que también estuvieron implicados, principalmente insecticidas también. Sin embargo, el azufre contribuyó pues con el 48%. En el caso del melón también se pudieron hacer comparación entre 3 municipios de lo que integra la comarca lagunera, principalmente de los estados de Durango y Coahuila. Aquí se hicieron comparaciones entre Tahualillo, Matamoros, Viesca y Mapimí. Aquí se dieron cuenta que en el caso del municipio de Mapimí fue el que tuvo el mayor impacto ambiental, y eso en gran parte tuvo que ver con el manejo que se generó respecto a algunos hongos, ¿sale? Y también al uso del clorotalonil, que prácticamente pues fue el que dio la relación con esos impactos tan altos. El cultivo de melón, por mucho, es uno de los que más generan impactos cuando no se tiene un buen control del uso de estos plaguicidas. E incluso en la misma relación de los insecticidas, por ejemplo, que se usaron, pues todavía, al menos en el 2019, que fue cuando se publicó este artículo, pues todavía estaba la presencia de endosulfán, carbofurán y midacloprid, ¿no? Que prácticamente pues estaban en más de la mitad de todos los predios que se censaron para evaluar estos impactos. Entonces aquí pues podremos concluir que el municipio de Mapimí fue el que tuvo el mayor impacto, y por lo tanto un manejo no tan conveniente, lo cual pues puede llevar a esos índices tan altos. Al mismo tiempo, también esto nos permite hacer relaciones en la comparación de tipos de, por ejemplo, prácticas en la agricultura. Creo que, al menos desde mi perspectiva, también tendremos que aclarar que los paquetes tecnológicos no solo implican a los plaguicidas, sino también tienen mucho que ver con los insumos que se utilizan. Por ejemplo, el acolchado es parte de un paquete, y el tipo de riego y cómo se riega también. Entonces, para eso también nos puede servir el CIA. Y aquí podemos ver los mismos 3 municipios, pero con diferentes grados de tecnificación. En este caso, el primero, que lo podemos diferenciar con la ACM, tiene un acolchado en cama con riego por goteo. Y podemos ver que al menos en estos 2, Matamoros, Viesca y Tlahuililo, tiene mayor impacto, lo cual es lógico porque este tipo de riego pues acarrea más plagas, y tiene que ver tiene que ver directamente justamente con eso que les comentaba anteriormente, los efectos sobre, el efecto de plagas como los hongos y también algunos insectos. Algo interesante que surgió fue que en el caso de Mapimí, la relación no se vio tan normal como se vio en los otros
en los otros municipios, y en gran parte es porque en el tipo de acolchado con riego por gravedad se utilizó una gran cantidad de clorotalonil, lo cual llevó justamente a tener esa diferencia, pero aparentemente, al menos aquí el tipo de tecnificación no influyó tanto porque el plaguicida que se utilizó en este caso tiene impactos tan altos que independientemente del tipo de tecnología, pues terminaba por generar el impacto. Recientemente en Durango también se hizo una comparación en diferentes tipos de cultivos, maíz, alfalfa y nogal. Aquí, además de hacer la relación con el IAT, hicieron la relación geoespacial, tratando de ver cuál es la posible distribución a través del grado de impacto de estos tres tipos de cultivo. Creo que todos estamos de acuerdo que estos tres cultivos son de gran importancia para la región de Durango, debido a su actividad ganadera, con los dos principales forrajes, pero también con la siembra del nogal. Cuando se hace la comparación como tal del impacto ambiental total, pues se dieron cuenta que el principal cultivo que contribuye a estos impactos, pues es el maíz. En este caso, pues es sorprendente ver cómo los insecticidas son los que contribuyen en mayor medida. Y tres de estos que más contribuyen, pues son plaguicidas que de forma aguda incluso pueden ser pues bastante peligrosos: el carbofurano, un carbamato, acefato y metamidofos, dos organofosforados de bastante impacto agudo y pues incluso me atrevo a decir que crónico. Al igual que lo mencionaba Luis, el CIA, a través del impacto ambiental total, nos permite también hacer comparación entre diferentes zonas, en este caso estos tres principales estados. No es de extrañar, ya por ahí Luis también incluía la parte de Sinaloa y Sonora, que los estados del norte son los que tengan mayor interés por manejar este tipo de herramientas. Y esto en gran parte tiene que ver justo con la tecnificación que tienen ellos en sus cultivos, pero también ese interés que muestran por tratar de mejorar, principalmente porque los márgenes o los límites de residuos pues les afecta bastante en su actividad económica. Y además de eso, pues también es posible, como les mencionaba, hacer relación de regiones a través de diferentes municipios y también de diferentes cultivos, ¿sale? Entonces, en un panorama general y a modo de resumen, podríamos decir que si en algún momento se planteara esta comparación e ir aumentando la base de datos de estos índices, podríamos ir discerniendo justamente entre qué tipo de actividades son las que están generando mejores resultados en la disminución de los impactos, y sobre eso ir trabajando en cómo podemos ayudar al mismo tiempo a que el productor no disminuya sus rendimientos, pero también tratar de que el impacto sea el menor posible. No me resta más que agradecerles por su atención y pues también dar un poco de este mensaje, de que muchas veces intentamos hacer ver como al campesino el que realmente tiene la culpa en el uso de estos ingredientes, en este tipo de productos. Sin embargo, la tecnología que implica el manejo de estos compuestos muchas veces rebasa a las zonas que no son tecnificadas, principalmente del sur. Y pues no podemos tampoco generalizar. En México existen muchos tipos de productores, y van productores que viven al día hasta productores que siembran más de 20 hectáreas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco. Muy interesante su ponencia, igual que la del maestro Luis Alberto. Y es verdad, muchas veces no tomamos en cuenta la otra perspectiva o lado de la moneda, ¿no? ¿Por qué estos campesinos los usan? Quizá pues siempre se han usado por facilidad, porque son económicos, porque es la alternativa, o no se les ha enseñado qué otro tipo de compuestos pueden usar o cuáles son las alternativas, ¿no? Entonces, gracias a ellos mantenemos nuestra alimentación, por decirlo así. Sin agricultura, pues no existe lo demás.
Pasamos a la parte de preguntas en el chat, en el cual pues nos da gusto que haya varias. Ya ustedes, tanto el maestro Luis como el doctor Francisco, me dirán quién quiere abordar la pregunta y con todo gusto. Si ambos quieren aportar a la misma pregunta, sin problema, igual pueden activar su micrófono y hacer su participación. Primero agradecen por el tema y la primera pregunta es, ¿desde qué punto se empezó a captar el interés de los efectos tóxicos de los plaguicidas más allá de para lo que fueron formulados? Esto es, hablando de que se usan de manera cotidiana en muchas comunidades de manera normal. Me parece, no sé si entendí bien, pero los efectos adversos, creo que Luis lo mencionó con mucha certeza, evidentes hasta que salió Primavera Silenciosa. Pero yo creo que desde el momento en que se empezaron a aplicar los primeros organoclorados, por ahí, poquito después de la Segunda Guerra Mundial, de forma comercial, pues ya desde ahí se empezó a observar. Hay un doctor que les recomiendo que lean, Norman Moore. Norman Moore, antes de incluso Rachel Carson, ya hablaba de los efectos de los plaguicidas. Él decía que el principal problema de los plaguicidas es ecológico, y tiene mucha razón. Incluso hizo por ahí unas predicciones bien interesantes en donde decía que, por ejemplo, antes de la agricultura, la oscilación de plagas era muy pequeña. Llega la agricultura con los monocultivos y pues empiezan a oscilar. Pero después de los plaguicidas, esas oscilaciones fueron tan grandes que incluso en la actualidad hay plaguicidas que se tienen que utilizar 3 o 4 veces la cantidad porque ya generaron resistencia. Ese es un punto bien interesante que lleva a los otros efectos, ¿no? Entonces, si entendí bien la pregunta, creo que a partir de esos fueron los primeros reportes evidentes. Sin embargo, desde el momento en que se empezó a aplicar, seguramente existieron observaciones empíricas. Muy bien, la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede manejar la variable de costos en conjunto con el CIA, considerando que la preferencia en el uso de ciertos plaguicidas a menudo depende del costo? A ver, Luis, ¿quieres abordar? Okay. Evidentemente, sí, el costo juega un papel muy importante al momento de elegir los plaguicidas, pero, por ejemplo, se puede hacer una comparativa, ¿no? Por ejemplo, tal vez algún plaguicida que dé con un impacto menor pudiera ser mucho más barato que uno que da un impacto ambiental mucho mayor. Ahí creo yo que es buscar un balance, ¿no? Porque efectivamente, pues el impacto ambiental al final de cuentas también tiene un costo, pues para todos, ¿no? Y en este sentido, pues también es importante la política pública, el impulsar el uso de compuestos menos tóxicos, como el hecho de impulsar pues que en el campo no se apliquen los plaguicidas altamente peligrosos de acuerdo a la clasificación de la FAO y la red de PAN. Entonces creo yo que en este sentido pues la solución pues iría más encaminada en buscar, ¿no? Este equilibrio entre el costo y el impacto ambiental. No sé si respondí a la pregunta o más o menos la persona que preguntó tenga alguna otra duda. Sí, ahí puede ponerlo en el chat para más adelante abordarla de nuevo. Y es que justo en algunas situaciones, no sé si aplique en general, pero el campesino o el agricultor siempre usa el más barato o el que le rinda más o el que le alcance. Él no se pone a pensar muchas veces si es tóxico para él, ¿no? Mientras funcione, para lo que lo quiere, lo usa, ¿no? Y elige el más barato. No sé si sea en todos los ámbitos. Más adelante nos preguntan cuáles son las principales limitaciones o incertidumbres en la metodología del cálculo. ¿Qué tan significativo es el coeficiente obtenido en relación con estándares internacionales?
Bueno, las Bueno, bases... adelante Luis, adelante. Ok, gracias. Bueno, a mí me gustaría agregar que el coeficiente pues es un modelo matemático, es un acercamiento. Es importante tener en cuenta que este modelo no sustituye ni los monitoreos, ni las evaluaciones de riesgo, ni tampoco los estudios toxicológicos, sino que es un acercamiento cuando pues hay información limitada en cuanto a la parte toxicológica, o bien pues un monitoreo pues implica el desglose de pues considerable de recursos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues como todo modelo matemático pues tiene sus limitaciones. Sin embargo, es perfectible. De hecho, el año pasado se hicieron algunas modificaciones al modelo precisamente con base a las recomendaciones en general de la comunidad científica. Entonces, una ventaja pues de un modelo pues es que es perfectible, ¿no? Y se puede ir modificando en el tiempo en relación a cómo vaya avanzando pues la información. Sí, justo eso es lo que iba a comentar, lo que nos dice Luis al final. Incluso en un inicio, cuando inició Kovac, solamente tenía 3 factores, 1, 3 y 5, que iba del más bajo al 1 al más alto al 5, ¿no? Pero ahorita ya, como bien lo dice Luis, se actualizó y ya tiene incluso 1, 2, 3, 4 y 5. Y eso también va en función de los datos toxicológicos que van saliendo. Entonces, por ahí está un fuerte llamado a todos los grupos que estamos tratando, como bien dice Luis, no sustituye ni el monitoreo ni la parte de la evidencia de los efectos toxicológicos. Conforme vayamos teniendo un aumento en esta base de datos, el modelo se va a ir generando, va a ir generando mejores indicadores y más asertivos, como cualquier modelo. ¿Sale? Y solamente me gustaría agregar que creo que una de las principales o los principal inconveniente que tiene el CIA es tratar de hacer comparaciones solo por el número. Es decir, si uno tiene 50 y el otro tiene 10, entonces el de 10 ya no tiene impacto. Y pues eso no funciona así realmente. Y esto se ve incluso en la práctica, ¿no? Un plaguicida que tiene un coeficiente de 10, incluso de 5, si se utiliza de forma muy frecuente o se mal utiliza, puede llegar a tener hasta efectos de 100, ¿no? Entonces, sí hay que tener cuidado porque al final la práctica es lo que justamente lleva a ese indicador, ¿no? Entonces, no hay que tomarlo como un valor y ya, ¿no? Hay que tomar en cuenta la práctica, cómo usarlo. De acuerdo. Muchas gracias al doctor Francisco, al maestro Luis Alberto por sus conferencias. Es un tema de mucho interés en la actualidad. ¿Cómo se garantiza la reproducibilidad de los resultados del CIA entre diferentes evaluadores o regiones? ¿Qué fuentes de datos son más utilizadas y cómo se garantiza su calidad? Creo que ya nos hablaron un poquito acerca de eso, pero si quieren decir algo más, adelante. Pues bueno, los paquetes tecnológicos cambian conforme al cultivo y también conforme a la región. Por ejemplo, sí es importante tener en cuenta el contexto de cada región y del cultivo para el cual se va a aplicar el modelo, porque, por ejemplo, hay cultivos en los cuales algunos productos se aplican en dosis muy elevadas y hay cultivos en los cuales, por así decirlo, la dosis no es tan elevada. Entonces, en esta parte, pues sí es importante tener el contexto en el cual se va a aplicar el modelo y también la comparativa, pues parte del desarrollo de este modelo es que uno de sus objetivos es que se pueda comparar, ¿no? Entre distintos programas de manejo de plagas. Entonces, pues en esta parte, pues el hecho de resumir toda esta información toxicológica en un solo valor numérico,
pues sintetiza, ¿no? el poder entender los alcances en cuanto a impacto ambiental que pudieran tener ciertos plaguicidas. Sin embargo, como mencionaba el doctor Francisco, pues al final de cuentas, pues la práctica es lo que determina pues, los impactos de los plaguicidas, ¿no? Porque el hecho de que se utilicen de forma intensiva y extensiva, pues eso provoca pues efectos al medio ambiente, ¿no? Y conforme a las fuentes de información, pues evidentemente ya depende de la persona que vaya a utilizar el modelo, pues que las fuentes sean lo más confiables posibles, ¿no? Pues como decía el doctor Francisco, pues Estados Unidos provee de diferentes fuentes de información toxicológica, las cuales pues están respaldadas por estudios o por dependencias propias de ese gobierno. Sí, de acuerdo. Muchas de estas bases de datos seguramente son de otros lugares, como menciona el maestro Luis. Quizá si tuviéramos todavía más datos de México, se puede hacer un ajuste en este coeficiente. Quizá se logre que alguien haga un algoritmo específicamente para México, porque sabemos que no aplica como de manera general en diferentes países, aunque sí pues nos da una aproximación, ¿no? Este coeficiente de impacto ambiental, ¿cómo se puede implementar en la práctica actual? ¿Se usa? ¿Es poco usado? ¿Es reciente? ¿Qué nos pueden decir al respecto? Pues a mí me gustaría agregar que sí es utilizado. Por ejemplo, como comentamos hace un momento, pues se han realizado diferentes investigaciones científicas que lo han retomado. Y en la práctica, francamente, aquí en México, ya a nivel, digamos, agricultores o técnicos especialistas, desconozco exactamente qué tanto lo utilizan, pero por ejemplo, me tocó estar en un como tipo seminario, precisamente organizado por la Universidad de Cornell, y ahí diferentes actores pues presentaron el cómo han utilizado este coeficiente. Incluso algunos de ellos han desarrollado aplicaciones para los teléfonos móviles, en donde, por ejemplo, se puede hacer digamos, de forma práctica el cálculo a través de estas aplicaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que esta herramienta puede ser un primer acercamiento para hacer una elección más consciente de los plaguicidas que vamos a aplicar en campo, ¿no? Sin embargo, pues la estrategia principal pues sigue siendo el ir implementando prácticas agroecológicas y también ir cambiando un poquito el paradigma en cómo se ha desarrollado pues el sistema agrícola actual, ¿no? Aquí en México. Pero pues de mi parte creo que pues sí, el CIA, el coeficiente de impacto ambiental, pues sí puede ser una primera herramienta para hacer más consciente esta elección, ¿no? Ahí solo me gustaría agregar respecto a lo que dijo Luis, también estoy de acuerdo que es una muy buena herramienta, pero también es de gran utilidad a la hora de clasificar los plaguicidas. Normalmente, cuando nos vamos por la parte toxicológica, los clasificamos de forma aguda, con las clasificaciones que nos dan algunas agencias como la OMS, pero cuando los logramos clasificar en este tipo de índices, también nos permite a nosotros ir generando un censo. Y hay regiones en donde, por ejemplo, no se controla como tal, no se lleva una bitácora como tal de lo que se usa. Y es difícil a veces tener como la certeza de qué es lo que se está utilizando en esas regiones. Con la implementación del CIA más ciertos censos, se puede generar o se pueden ir generando bases de datos de lo que se está usando. Y les pongo un ejemplo de todo lo que les comenté ahorita, de las diferentes regiones e incluso de los mismos datos que tenemos nosotros de aquí en Nayarit. El clorpirifos se usa en todo el manejo de plagas, principalmente de insectos. Y pues se supone que el clorpirifos, al ser un plaguicida altamente peligroso, todos los efectos que tiene, pues debería estar restringido. Sin embargo, es parte del paquete que se utiliza para combatir la plaga principalmente de insectos. E incluso en el maíz, por ejemplo, es de gran utilidad.
Y eso en gran parte tiene que ver con lo que hace rato mencionaban, que es la elección, ¿no? La elección del plaguicida más barato. Pero no solo el más barato, sino que el que de forma perceptiva el campesino puede ver que está generando un efecto. No necesariamente porque los está matando, también eso hay que decirlo, ¿sale? Y el otro punto interesante es que mediante el CIA se pueden ir generando esta relación de paquetes, pero previos al cultivo, porque normalmente el campesino que no tiene la posibilidad de pagarles asesoramiento a través de algún técnico, él ya tiene en su récord qué es lo que podría utilizar dependiendo lo que él ve en el cultivo, ¿no? Entonces, si ya se tiene esta base principalmente en personas que podrían tener injerencia, por ejemplo, comisariados ejidales, en este tipo de compuestos, pues podría ir generando por ahí una relación de los posibles plaguicidas dependiendo también la plaga. Sí, justo esta parte, ¿no? Que mencionaba al final. Muchas veces en los cultivos, algunos agricultores, pues como para prevenir, utilizan algunos plaguicidas para que no tengan la plaga, cuando muchas veces ni siquiera sabes si los van a tener o si es una plaga típica del cultivo. Muchas veces se dejan como guiar por algunas recomendaciones, a quién le funcionó y cosas de ese tipo, ¿no? Algunas otras preguntas del chat creo que ya se resolvieron con lo que nos comentaban anteriormente, son muy relacionadas. Solo hay una que dice, ¿se ha avanzado en México en cuanto a la evaluación de las poblaciones expuestas? ¿Qué se ha visto al respecto? Pues bueno, a lo largo del tiempo se han desarrollado diferentes estudios en los cuales pues se ha buscado ver el nivel de exposición y el nivel de riesgo de la población a los plaguicidas acá en Sonora, hablando particularmente del Valle del Yaqui, pues se ha visto la exposición, por ejemplo, a residuos de plaguicidas organoclorados que se utilizaron mucho en el Valle del Yaqui para el cultivo del algodón. Entonces se han encontrado residuos, por ejemplo, del metabolito del DDT en sangre de niños de comunidades que están ubicadas en el Valle del Yaqui. Entonces, en este sentido, creo que sí falta mayor información porque está como muy atomizada, ¿no? Creo que sería bueno trabajar en conjunto para tener como ahora sí que un diagnóstico más general de México, pero creo yo que sí se está trabajando en este aspecto que es muy importante. Una última pregunta que tenemos en el chat antes de pasar a las preguntas por parte de la coordinadora, la doctora Betsabé, es si sugieren implementar este coeficiente en la práctica agrícola o en qué casos sí consideran usarlo y en cuáles no. Aquí me gustaría que cada uno de ustedes pudiera darme su opinión al respecto. Bueno, yo creo que tenemos que generar experiencia. No deja de ser un modelo adoptado y tenemos que ver cómo podríamos justamente facilitarlo a personas que no tienen la posibilidad de llevar un asesoramiento técnico, como en el caso de los ejemplos que les mencionaba. ¿En dónde podría aplicar? Prácticamente puedo aplicar donde sea que se use un plaguicida. Yo creo que un buen escenario de partida e incluso queda ahí la parte de la experiencia que se generó con el cultivo de melón en la comarca lagunera. Tiene que ver con las asociaciones o estas relaciones comunales, ya sea ejido o cooperativa, llámese, en donde normalmente se hacen ya abordajes de un solo cultivo, pero en extensiones muy grandes, ¿no? Entonces, ahí se puede hacer ahora sí una relación de qué plaguicidas se podrían utilizar en caso de que se generara algún tipo de desbalance por alguna plaga.
Pero creo que al final el principal punto que podría irse relacionando desde ahorita, desde ya, es justamente esa relación de qué plaguicidas se están utilizando dependiendo de la región y esos cuáles son los posibles impactos, porque de esa forma, como les mencionaba, estas bitácoras son de vital utilidad porque no todos los ciclos agrícolas son iguales y no todos tienen el mismo desbalance en cuestión de las plagas. Entonces, esas bitácoras permiten conocer qué plaguicidas se utilizaron, cuál fue la estrategia para manejar esas plagas y si en algún futuro se vuelve a presentar, tener ya la evidencia generada, ¿no? Pero si además a eso le agregamos cuáles fueron los índices de esos plaguicidas utilizados, pues ya podemos tal vez intercambiar uno que en el pasado se utilizó para combatir, por ejemplo, la mosquita blanca, y que es, por ejemplo, altamente peligroso, y a lo mejor ya tenemos otro y lo comparamos y sabemos que va a tener un impacto menor, pero que nos puede servir también para lo mismo. Con esto no estoy diciendo que el uso de plaguicidas se tenga que mantener, pero de lo que sí estoy claro es que no podemos quitar de tajo su uso, porque además ya se generó una cierta dependencia en ciertas regiones, ¿no? Al uso de... Pero con estos cambios paulatinos sí podemos ir disminuyendo sobre todo el uso de, como bien nos ha mencionado, los altamente peligrosos. Coincido con el comentario del doctor Francisco. Evidentemente, pues el sistema de producción actual depende en gran medida de los plaguicidas. De hecho, pues son la principal estrategia de control fitosanitario. Por ello, pues en este sentido es importante que la elección sea pues a mayor conciencia, ¿no? Y creo yo que el coeficiente es un muy buen acercamiento como para tener un criterio, ahora sí que pues cuantitativo de cómo elegir un plaguicida en cuanto a su impacto social. Perdón, impacto ambiental y social también, ¿no? Porque pues al final de cuentas afectan a las poblaciones. Creo yo que de entrada es importante trabajar en que los plaguicidas altamente peligrosos pues salgan ahora sí que de, de la elección de los agricultores. Hace poco acá en el grupo de trabajo en el que me encuentro, en el CIAT Guaymas, hicimos una especie de taller en una universidad que se encuentra dentro del Valle del Yaqui, que de hecho es la Universidad del Pueblo Yaqui. Entonces, en esta universidad, pues las carreras están muy enfocadas en los conocimientos ancestrales y en la parte de la sostenibilidad. Entonces, este taller lo realizamos con un grupo de estudiantes de la carrera de producción sostenible, ingeniería en producción sostenible. Y básicamente, pues nuestro objetivo es que estos futuros ingenieros que van a trabajar en estos sistemas de producción, pues bueno, conozcan esta herramienta y tengan a la mano pues un sistema que les ayude tal vez a elegir o a recomendar plaguicidas pues con un menor impacto ambiental. Y de hecho los jóvenes pues estuvieron muy interesados, nos compartieron pues su experiencia porque también son residentes en este valle y pues les ha tocado ver de cerca esta problemática. Entonces, creo yo que pudieran implementarse talleres sobre esta herramienta y pues bueno, es un primer acercamiento, ¿no? Es seguir trabajando de la mano con diferentes actores para impulsar pues políticas que ayuden a una transición a prácticas agroecológicas de forma sostenida en el tiempo, ¿no? Que no sea como que tratar de hacerlo todo de tajo, porque aparte de que genera resistencia, pues también es complicado por el desarrollo del sistema actual de producción, pero sí es importante que ir poco a poco, ¿no? Cambiando con el sistema actual.
Muchas gracias a ambos. Ahora pasamos con la doctora Betsabeth Quintanilla, la cual también nos ayudará con algunas preguntas que tiene por ahí del tema. Gracias. Tiene su micro apagado, doctor. Su micrófono. Ajá. Primero, no hablo sola, ¿verdad? Bien, algunas dudas se me fueron aclarando y pues el panorama que ustedes plantean con esta herramienta pues pues no deja de ser alentador y hay que trabajar para implementarlo. Mis dudas que tengo son dos muy breves. Una de ellas, cuando describen el coeficiente de impacto ambiental total, después no entendí bien que se puede dividir en consumidor, trabajadores y ecológico. Quiere decir que siempre se tienen estos tres componentes. Esa es la primera pregunta. ¿Podemos sacar estos tres componentes o hay que buscarlos en particular? El del consumidor, el del trabajador, el ecológico. Siempre están presentes, doctor. Es parte de la fórmula. Y cada componente tiene, sí, cada componente tiene su indicador. Y cada componente está integrado por diferentes elementos, algunos toxicológicos, otros directamente con el comportamiento físico-químico de la estructura, pero todos tienen su valor per se. E incluso en la misma base de datos, la cual está libre, es otra ventaja del CIA. Usted la puede bajar y de ahí puede hacer sus análisis. Pues ahí están los datos. Incluso le dice cuánto actual, de hecho lo acaban de actualizar en septiembre o octubre, no recuerdo con precisión, no sé si Luis tenga el dato, pero por ahí en esos meses, para este año, para 2024, y pues ahí le dicen, no, se tomó esto, este elemento corresponde a tanto, y las sumas son sumas realmente aritméticas, entonces no es complicado. Y esta actualización, si por ejemplo se tiene un dato nuevo, estoy pensando en un resultado que se haya generado, ¿hay que comunicárselo a la Universidad de Cornell para que ellos lo actualicen o uno ya cuando lo tiene puede introducirle información que permita pues tener que la base esté un poco más completa o es intocable y solo ellos? O plaguicidas que ellos ya los quitaron del mapa y nosotros los seguimos teniendo. Pues ellos constantemente están actualizando la base de datos. Para nosotros, digamos que estamos, pues al final de cuentas esta información pues es de una universidad que se encuentra en Estados Unidos y la base de datos contempla aquellos plaguicidas que están autorizados por el Programa de Control de Plagas de Nueva York. Entonces, si un plaguicida ya no está autorizado allá, lo sacan de la base de datos. Sin embargo, como comenta el doctor Francisco, es la fórmula, pues digamos, es relativamente sencilla y nosotros podemos hacer el cálculo. De hecho, por ejemplo, yo para el estudio que hicimos acá, 2 plaguicidas no se encontraban en la base de datos e hicimos el cálculo conforme a la fórmula que plantean los autores. Entonces, pues ahora sí que si no está el plaguicida ahí en esa base de datos, nosotros podemos hacer nuestra propia base de datos e integrarlo ahí, ¿no? Conforme a la información, pues podemos, si tenemos algún dato relevante, podemos comunicarnos con ellos. De hecho, en la página del coeficiente, ahí vienen los datos de la doctora encargada como de llevar este programa y constantemente pues se están actualizando en el boletín pues cualquier novedad relacionada al coeficiente. Entonces, esa es otra ventaja que es sencillo y que nosotros mismos lo podemos trabajar, ¿no? En dado caso de que no hubiera el dato para algún plaguicida.
Sería el caso del paraquat, por ejemplo. Ellos ya lo quitaron y nosotros lo seguimos usando. Bien, y mi otra pregunta, comentaron que una de las posibles razones por las cuales en aquellos estados menos tecnificados como son los del sur, pues costaría más esta implementación, la implementación de este coeficiente o este parámetro o esta estrategia. Como por qué la tecnificación es un impedimento u obstáculo para la implementación. Supongo que cualquier parcela grande o pequeña se puede adaptar el cálculo. Ahí me quedó un poco de la duda. ¿A qué se refieren con tecnificación, sinónimo de complicación en la aplicación del coeficiente o del uso? Pues no es en sí que no se pueda usar, como lo comenté, donde sea que se esté utilizando un plaguicida se puede hacer uso de la base y sobre todo de generar la elección. Yo lo veo más desde el punto de vista práctico y esa es mi opinión, ¿no? Desde el punto de vista práctico porque normalmente lo que se quiere atender es pues la plaga, ¿no? Combatir la plaga. Y entramos en un tema de, pues, sé que este genera menor impacto, pero pues este es el que tengo a disposición. Y digámoslo así, si en mi localidad solamente tengo Lorsban al 48%, que es clorpirifos, pero en realidad puedo yo manejar un clorpirifos al 25%, que es pues prácticamente la mitad, pero no lo tengo a disposición, pues no lo voy a usar. Y no todos los agricultores que no están inmersos en un esquema de siembra tan amplio como por ejemplo las partes significadas del norte, pues van a tener esa posibilidad. A eso me refiero, ¿no? Que ya en la práctica es difícil tener que basarse solo en el CIA. Por supuesto que va a seguir influyendo la parte socioeconómica, como bien también lo manejaba por ahí Luis. Muy bien. Pues no me resta más que darle las gracias, jóvenes ilustres, futuro del área en México. Muy agradecidos por su participación. Pues la red de especies los necesita. El nodo de sistemas agroalimentarios de la red necesita a jóvenes como ustedes que estén trabajando pues en cuestiones ya muy aplicadas y con herramientas que pueden darnos un poquito más de esperanza de tener una agricultura más saludable para todos los que la trabajan y los que nos alimentamos, todos, con esos productos. Muchísimas gracias. Cualquier iniciativa que se les venga a la mente, de verdad, por favor, comuníquense con nosotros. De verdad, se los digo, los necesitamos para sacar a flote esta red que queremos que realmente incida y poder hacer la diferencia. Ya tenemos mucho conocimiento acumulado. Ahora tenemos que hacer que eso pase a la práctica y pues necesitamos de convencer a las autoridades y nos necesitamos todos. Muchísimas gracias a ambos. Luis Alberto, éxito ¿cuándo se gradúa? ¿Ya pronto? Esperemos que sí. Voy a pasar apenas al 8º semestre del programa, entonces ya ahí vamos. Ya mero. Pues éxito. Y Paco, ¿qué le digo? Éxitos. Sus éxitos son nuestros. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Y gracias a los que nos acompañaron y a los que nos van a escuchar después. Sí, muchísimas gracias. Agradecemos de manera significativa al maestro Luis Alberto García Beltrán y al doctor Francisco Verdín Betancourt como parte del Nodo Sistemas Agroalimentarios y de la Red de Especies. Antes de terminar este conversatorio, como en otras actividades, me gustaría que por favor nos dieran unas palabras finales, cada uno de ustedes, algo que les gustaría que quedara grabado para las personas que no conocen mucho este tema, para quienes sí lo conocen, para quienes los usan, algo que a ustedes les gustaría que quedara ahí como una reflexión.
Ándale, Luis, tú iniciaste. Bueno, a mí me gustaría decir que pues es un problema complejo que creo yo que debemos de trabajar en conjunto, tanto la parte académica, la parte social, los tomadores de decisiones y sobre todo tener muy en cuenta el contexto de los agricultores, ¿no? Porque como comentaba el doctor Francisco, pues bueno, muchas veces no tienen otra opción o no tienen o no tienen cómo elegir mejores productos para aplicar. Entonces creo ahí hay una tarea importante en voltear a ver con mayor detalle al campo, pues aquí en México y pues trabajar en conjunto, ¿no? Porque para que haya grandes cambios, pues bueno, se requieren de muchas personas, ¿no? Trabajando de la mano. Entonces, pues aquí estamos abiertos para todos aquellos que quieran sumarse, pues bueno, está la invitación. Pues respecto al CIE, creo que es una muy buena lección para empezar a homogenizar lo que está pasando en el país respecto al uso y sobre eso pues ir tomando medidas, ¿no? Aumentar nuestra experiencia en el manejo de este índice e incluso irlo alimentando con datos locales. Porque esa sería mi conclusión, es una muy buena herramienta. Respecto al problema en general, creo que hay dos puntos bien interesantes. El plaguicida se puede regular como tal por normas, por algún tipo de ley, pero también se puede normar a través de la plaga, ¿no? Es decir, el uso. Entonces, aquí en esta pequeña plática, en esta pequeña conversatorio, pues estamos abordando la parte de las pláticas, pero pues queda toda la parte también de la legislación. Y también me gustaría que pues replanteáramos también nosotros como investigadores lo que significa para nosotros el campo como fuente de alimentos, ¿no? Y también que en algún momento de nuestra vida, nuestra carrera, como sea, pues nos ensuciemos un poquito las botas y vayamos al campo, ¿no? Y veamos qué es lo que está pasando, porque eso nos abre la mente realmente a cuáles son las dificultades que se pueden estar generando. El plaguicida como tal es una estructura química, pero al final nosotros como personas somos los que les damos ese sentido. Entonces ese sentido puede ser un sentido congruente, sustentable o algo disparatado, ¿no? Entonces hago esa invitación, ojalá permee a muchas partes e insisto, hay que ensuciarnos un poquito las botas también para entender el problema. Muy bien, pues nos quedamos con sus reflexiones. Ahora sí que dos investigadores que se han ensuciado las botas, entonces saben de lo que están hablando y pues hay que hacer oídos y pues cadenas de acción para llegar al objetivo común de todos. Muchísimas gracias, gracias Eduardo por llevar el conversatorio y pues nos vemos en futuras actividades. De verdad sientan a la red de especies como suya y pues aprovechémosla. Cualquier iniciativa, idea que tengan, coméntenla y para hacer eco, ¿sale? Muchas gracias. Nos vemos muy pronto. Felices fiestas, Sí, por cierto, a todos. igual Gracias. agradecemos a quienes se conectaron y quienes siguieron la transmisión. Los invitamos a que compartan el contenido, con personas que estén interesadas, a suscribirse para tener más de este tipo de información. De la red de especies, que es muy amplia. Este es solo uno de los nodos que se están manejando, así que si están interesados pueden seguirnos en las diferentes redes sociales, donde subimos pues contenido variable para quienes estén interesados en diferentes temas de salud ambiental. Facebook, Instagram, TikTok, X y algunas otras plataformas en donde vamos a estar compartiendo este tipo de contenido. No me queda más que agradecerles igualmente a los ponentes por su tiempo y disponibilidad para el tema y nos vemos en un próximo episodio del Nodo Sistemas Agroalimentarios de la Red de Especies. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.